buenos días. Los invitamos a que ya vayan tomando sus lugares. Vamos a dar ya inicio a este segundo día de coloquio teológico. Nos disponemos a la escucha, tomamos nuestros lugares y muy buenos días, sean todos bienvenidos a este segundo día de coloquio teológico, Creer, Amar, Esperar. El día de ayer reflexionábamos en torno a la opción creyente con la conferencia magistral del doctor Felicísimo Martínez, Presupuestos para adentrarse en los caminos de la fe, y el panel en torno a los encauces filosóficos con tres grandes personalidades, el doctor Mauricio Beuchot, doctor Guillermo Hurtado y doctor Francisco Piñón. Para el día de hoy, titulado Creer en Jesucristo, Amar en Cristiano, nos acompaña la doctora María Luisa Aspe y el doctor Felicísimo Martínez con su conferencia magistral El Dios humanado y la nueva humanidad. La doctora María Luisa Aspe, quien moderará este día, es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, especialista en historia contemporánea con línea de investigación en movimientos sociales, políticos y culturales de los católicos mexicanos, vida consagrada y la Compañía de Jesús en México. Es titular de las materias del Problema Contemporáneo de México, México Contemporáneo y México en el Contexto Internacional, profesora en los programas de licenciatura, maestría y doctorado en Historia, académica de tiempo completo del Departamento de Historia de la misma universidad. Es también profesora titular de Historia Contemporánea de la Iglesia en México en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, IFTIM. Es miembro de Academia Ciencia y Fe, de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, del Consejo Científico de Ordo Socialis, Alemania, del Consejo Editorial de la revista Artes y Humanidades de la UPAEP, coordinadora de la Comisión de Vigilancia del INDOSOC y expresidente de la institución. Entre sus publicaciones destacan una biografía político-religiosa, Carlos Abascal Carranza, México 2016, y Cambiar en tiempos revueltos, una mirada al debate interno de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús a través de Pulgas, publicado por el INDOSOC, México 2016. Cedemos la palabra a María Luisa Aspe. Muchas gracias, muy buenos días. Pues para continuar con este coloquio haré la presentación. Ya se hizo el día de ayer, pero para los que se integran ahora, del doctor Felicísimo Martínez Díez, fraile dominico y teólogo español. Como tiene un extenso currículum, resaltaré algunas de las líneas importantes. Licenciado en Filosofía por el Instituto de Filosofía de Madrid, afiliado a la Universidad de Santo Tomás de Manila, licenciado en Filosofía y Letras por la Complutense de Madrid y doctor en Teología por la Universidad de Santo Tomás de Roma. Entre varios cargos académicos desempeñados está el de director del Centro de Estudios Interdisciplinares en la Universidad Católica del Táchira, miembro del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de las Universidades de Venezuela. En docencia, profesor en el Instituto de Teología de Madrid, profesor del Seminario Diocesano de San Cristóbal del Táchira en Venezuela. Ha impartido diversas materias de teología en distintos centros de enseñanza, participado en múltiples congresos, seminarios y coloquios y conferencias. Resalto algunos de sus 30 libros publicados: La frontera actual de la vida religiosa, San Pablo, Madrid en el año 2000, Avivar la esperanza, ensayo sobre vida cristiana del 2002, El compromiso cristiano del 2004, Ser cristiano hoy, Jesús y el sentido de la vida en 2007, Al servicio de la fe, Fe para personas inquietas y Ve y predica de sus últimos textos del año pasado. Pues bienvenido, doctor. Un aplauso, por favor.
Bien, muchas gracias por el aplauso. Pero dicen que el aplauso es mejor al final si se merece. Aquí somos generosos, doble. No, yo sé de sobra que en México el aplauso es al principio y al final. Muchas gracias, doctora María Luisa. Bueno, hoy la conferencia va a versar sobre la humanidad de Jesús. Antes de comenzar, pues quiero hacer una referencia directa al fundador de los dominicos, Domingo de Guzmán, y a la familia dominicana a la que pertenezco. Una referencia precisamente porque la humanidad en Santo Domingo fue una verdadera virtud cristiana. Fue un rasgo fundamental de su personalidad y de su espiritualidad. Y en cierto modo ha sido un rasgo fundamental de la personalidad dominicana y de la espiritualidad dominicana. Es un rasgo fundamental también de la teología y de la cristología en la tradición dominicana. Y si me permiten una confidencia personal, en cierto sentido fue un motivo de atracción para mí. Estaba yo en mi juventud pensando si los franciscanos, si los jesuitas, si los dominicos, y los claretianos, y el párroco de mi pueblo, don Julián, me dijo: vete a los dominicos, que son muy normales. No quería decir que los demás no fueran normales, pero me dijo con mucha espontaneidad. No se extrañen, él era primo hermano del padre Aniceto Fernández, que fue maestro general de la orden. Sí, claro. Por lo tanto, yo creo que ahí había cálculos. La vida me ha dicho que el párroco no estaba equivocado. Los dominicos y las dominicas, en general, somos muy humanos y muy normales. No todos, ni todas. Bien, quiero comenzar hoy, con esta confidencia personal, porque yo estoy muy agradecido a la familia dominicana, a la orden, a la historial mío en la orden, porque me ha enseñado humanidad, y no solamente me ha enseñado humanidad, sino que me ha permitido comportarme humanamente, normalmente, hasta donde yo puedo. Y en el fondo de todo esto lo que está efectivamente es el tema que hoy voy a desarrollar: el Dios humanado y la humanidad nueva. La figura de Jesús de Nazaret sigue suscitando un interés enorme en creyentes y no creyentes. Estos, los no creyentes, muchos de ellos, encuentran en Jesús un sentido a su vida sin profesar la fe. Un modelo excelente del ser humano, un prototipo de ser humano. Por eso se resisten a aceptar que Jesús de Nazaret sea propiedad de los creyentes, patrimonio de las iglesias. Consideran que es patrimonio de la humanidad y que tienen, aún sin ser creyentes, derecho a disfrutar de este personaje. Los creyentes, por nuestra parte, nos felicitamos de este interés que suscita la persona de Jesús. La mayoría no tenemos inconveniente en liberar a Jesús de los rígidos esquemas del dogma para que aparezca su humanidad en todo su esplendor. Pero los cristianos no podemos renunciar, esto hay que decirlo esta mañana, antes de la reflexión que va a seguir, no podemos ni debemos renunciar a lo más específico de nuestra fe. Confesamos que Jesús es el Dios humanado, la humanización de Dios, la encarnación de Dios. Esta confesión de fe no resta en absoluto importancia a la riqueza humana del personaje histórico Jesús de Nazaret. Reconoce la proyección universal de su persona, de sus enseñanzas y su conducta. Ciertamente en Jesús de Nazaret se ha revelado lo más genuino, lo más auténtico del ser humano. Pero desde la fe cristiana, quiero subrayarlo, desde la fe cristiana,
también confesamos que en él se ha revelado lo más genuino de Dios y del plan salvífico de Dios para esta humanidad. Renunciar a esta confesión de su condición divina significaría recortar demasiado la vida y la misión de Jesús. Por eso, sobre todo significa ignorar la raíz más específica del credo cristiano. Jesús de Nazaret es para muchos no creyentes la revelación de una humanidad nueva, y para nosotros los creyentes es la revelación de un Dios humanado. Primer punto de reflexión. Cur Deus homo, perdón por el latín. Cur Deus homo. ¿Por qué tuvo que encarnarse Dios? Este título, en latín medieval, corresponde a una obra de San Anselmo, que ha sido clásica en la historia de la teología. Cur Deus homo. Traducido literalmente quiere decir, ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Dios tuvo que encarnarse? El título y toda la obra recogen una de las preocupaciones teológicas y pastorales más presentes en la teología medieval y en todas las teologías. ¿Por qué Dios tuvo que encarnarse? ¿Por qué tuvo que hacerse hombre? ¿Por qué asumió la condición humana? Si Dios es tan omnipotente, ¿por qué necesitó encarnarse para salvar a la humanidad? ¿No pudo salvarnos de una forma menos costosa para Él, más milagrosa y más eficaz? Son todas preguntas que apuntan al enorme misterio de la encarnación de Dios, a ese artículo central de nuestro credo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. San Anselmo, ya en el siglo XI, escribe este libro con una pedagogía y una metodología muy moderna. No somos los primeros pedagogos de la historia. Se inventa un hereje, lo llama Bosón, para dialogar con él y responder a todas las preguntas que le pueda hacer. Bosón pide a Anselmo que le explique por qué Dios ha tenido que encarnarse en una naturaleza humana tan vil y por qué no nos salvó apelando a su omnipotencia. Esta es la objeción, la gran objeción que le pone Bosón. Todo el libro es una lucha dialéctica entre Anselmo y el hereje. Pero San Anselmo es muy consciente de que está debatiendo un misterio inmenso, inasequible a la inteligencia humana e inefable, incapaz de ser dicho con lenguaje humano. No quiere que el hereje se llame a engaño pidiendo explicaciones imposibles para la teología. San Anselmo distingue muy bien la fe y la teología. Aquella, la fe, confiesa los misterios del credo cristiano. Esta, la teología, solo intenta comprender, deshacer malentendidos y falsas interpretaciones. Pero al final lo que cuenta es la fe. Precisamente por eso, Anselmo hace una advertencia muy aguda y terapéutica al interlocutor desde el comienzo de la obra. Escuchen bien. Dice Anselmo a su interlocutor, Bosón, le dice: lo que pretendes de mí es superior a mis fuerzas y por eso temo tratar temas tan elevados. No sea que alguien, al pensar o ver que mis razones no le satisfacen, crea no tanto que mi inteligencia es incapaz de comprender esta verdad, sino que yo no estoy persuadido de ella. Es un texto extraordinario. Cuando se trata de misterios del credo cristiano. Es un texto extraordinario. Tiene el temor de que al ver que las razones no son suficientes, el oyente diga: este señor no se lo cree.
Por eso él dice, este es mi temor. San Anselmo deja claro que aunque sea incapaz de encontrar respuestas satisfactorias al misterio de la encarnación de Dios, su fe en la humanización de Dios es firme e incontestable. Yo hoy, en esta mañana, al hacer esta reflexión, me identifico absolutamente con la actitud de San Anselmo, con toda la humildad. ¿Por qué Dios tuvo que encarnarse y hacerse humano? A la teología le urgía encontrar motivos para la encarnación. La respuesta que los teólogos medievales dieron a esa pregunta fue variada. La más frecuente fue esta: Dios se encarnó para redimirnos o para librarnos del pecado. Pero algunos añadieron otras razones interesantes. Dios se hizo hombre por puro amor gratuito, para aproximarse a nosotros, para mostrar su amor a la humanidad. Y por eso se llegó a afirmar, aunque el hombre o la humanidad no hubiera pecado, Dios se habría encarnado por puro amor. Es una hipótesis profunda en espiritualidad. Y se señaló también el siguiente motivo. Esto es muy de Santo Tomás: para revelar el verdadero rostro de Dios y el verdadero rostro del ser humano. Dios se humanó para que a través de la persona de Jesús, hombres y mujeres pudieran aproximarse al conocimiento y a la experiencia de Dios, y pudieran aproximarse también a la experiencia del ser humano. Aunque nos resulte extraño, los seres humanos necesitamos que nos sea revelada la verdadera humanidad. Segundo punto, el gran problema o la gran laguna de la espiritualidad cristiana, ayer y hoy. Las iglesias cristianas siempre han confesado su fe en la encarnación de Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El misterio de la encarnación es central en el credo cristiano. ¿Es tan difícil asumir vivencialmente el misterio de la encarnación de Dios como confesarlo verbalmente? Confesarlo es fácil. Asimilarlo vivencialmente. Desde los orígenes, uno de los grandes problemas para la comunidad cristiana fue reconocer y tomar en serio la condición humana de Jesús. Aparecieron enseguida los docetas. Los docetas es el nombre de una herejía primera en la Iglesia. Los cristianos que negaban la humanización de Dios, la real humanidad de Jesús, la realidad de su pasión y de su muerte. No es fácil aceptar el sufrimiento en los seres humanos, pero atribuírselo a Dios es casi como negar su condición divina. Los docetas pusieron todo el empeño en la condición divina de Jesús y negaron de raíz su condición humana. Lo consideraban hombre solo en apariencia. Su vida y sobre todo su pasión y su muerte fueron sencillamente una representación teatral. El gran teólogo Karl Rahner insistió en que un cierto, perdón por estas palabrotas, docetismo y monofisismo, un cierto docetismo y monofisismo ha sido siempre el verdadero problema de la espiritualidad cristiana. Docetismo y monofisismo significa exactamente que nos creemos la divinidad de Jesús, pero no nos tomamos en serio su humanidad. Nunca cesó de denunciar Karl Rahner esta laguna en la espiritualidad cristiana. Decía, los cristianos hemos sido y seguimos siendo monofisitas, es decir, nuestra fe confiesa la divinidad de Jesús, pero no asumimos su condición humana o no nos la tomamos en serio. Una experiencia pastoral confirma este diagnóstico de Karl Rahner. En ciertos momentos de excesivo sufrimiento,
para las personas, es frecuente en el acompañamiento pastoral hacer referencia a la cruz de Cristo, al sufrimiento, a la pasión de Cristo. Con frecuencia se invita a las personas a mirar al crucificado. Y con frecuencia las personas reaccionan con el siguiente comentario: sí, pero Él era Dios. Probablemente casi todos los aquí presentes hemos escuchado esta reacción. Sí, pero Él era Dios. Con lo cual se viene a decir que su humanidad era de pacotilla, que su condición humana no era real, que no asumió de veras las consecuencias reales de la condición humana y que su sufrimiento no era como el nuestro. La mayoría de los cristianos se suelen sentir muy a gusto y muy emocionados con las escenas navideñas del niño de Belén, pero no les resulta tan fácil insertar en su fe y en su espiritualidad al Jesús tentado, al Jesús desplomado en Getsemaní, al crucificado padeciendo el abandono de Dios. Es preciso adentrarse de lleno en la contemplación del misterio de la Encarnación o de la real humanización de Dios. Tercer punto. ¿Qué está en juego en el misterio de la humanización de Dios? Especialmente a partir del siglo IV tuvieron lugar intensos debates cristológicos y trinitarios que dieron lugar a la formulación de los dogmas cristianos. No es fácil, se lo aseguro como profesor toda mi vida de cristología, no es fácil convencer a los alumnos y a las alumnas de teología de la importancia de estos debates. Muchos alumnos y alumnas los consideran meros torneos intelectuales, motivados y conducidos por la simple curiosidad intelectual. Pero esta apreciación es un error. En el fondo o en el trasfondo de estos debates había algunas cuestiones decisivas para la fe, para la vida y para la espiritualidad cristiana. No era un asunto de curiosidad intelectual, no eran torneos intelectuales, eran asuntos de vida o muerte para la comunidad cristiana. Les aseguro que nunca he sido capaz de convencer a los alumnos y alumnas de esto que estoy diciendo, pero yo en conciencia me siento obligado a repetirlo hasta que me muera. Insisto que eran asuntos de vida o muerte para la comunidad cristiana y para la humanidad. ¿Qué estaba en juego? En primer lugar, confesar la encarnación de Dios en la persona de Jesús permitía a la fe cristiana hacer una valoración positiva de esta creación. Contra cualquier gnosticismo o maniqueísmo, la encarnación de Dios es un sí a la bondad de esta creación. Se confirman las palabras del Génesis: y vio Dios que era bueno. Si Dios ha tenido a bien humanizarse, es porque sigue considerando que esta creación y esta humanidad, pese al pecado, son radicalmente buenas. Es buena la materia, es bueno el cuerpo humano, es buena la creación, es buena la humanidad. La encarnación de Dios es un sí a la dignidad de las personas humanas. En segundo lugar, confesar la encarnación y la humanización de Dios es una forma de defender la salvación de la humanidad. Por nosotros, los seres humanos, y por nuestra salvación, bajó del cielo. En aquellos debates estaba en juego la salvación humana. Estaba presente un principio cristológico irrenunciable para el credo cristiano. Y es el siguiente: solo es salvado aquello que es asumido por Dios. Si se acepta este principio, hay que aceptar también que tras el pecado, la condición humana solo sería salvada si Dios se hacía humano y asumía plenamente nuestra condición.
La encarnación de Dios implica, pues, que Jesús tiene de veras alma humana, que tiene voluntad humana, que compartió con nosotros la libertad humana. Todas estas eran cuestiones debatidas en los debates cristológicos y trinitarios. Si no asumió de veras la condición humana, no hay esperanza de salvación para la humanidad. Aún más, si no asumió plenamente nuestra condición humana, Jesús no nos sirve como modelo a seguir o a imitar. A un ser humano se le puede seguir o imitar, otro ser humano. A Dios solo se le puede seguir e imitar si se hace humano. Y en tercer lugar, en la encarnación de Dios está en juego si Dios es capaz de acompañarnos en el sufrimiento y en la pasión nuestra. Si Dios no ha asumido la condición humana, estamos solos en la tentación, en la pasión y en la muerte. Para aceptar que Dios pueda sufrir y pueda acompañarnos en el sufrimiento, es preciso aceptar su encarnación. El gran obstáculo para aceptar la encarnación es el sufrimiento. Todas estas cuestiones estaban en juego en el debate sobre el misterio de la encarnación de Dios. Todas estas cuestiones estaban detrás de aquella gran pregunta que dio título al libro de San Anselmo. ¿Pero por qué Dios tuvo que encarnarse? Cuarto punto. ¿De veras asumió Dios íntegramente nuestra condición humana? ¿Y el pecado? Este es el punto central, lo que Santo Tomás llamaría el cuerpo del artículo. Este es el punto central de mi reflexión. Y como le pasaba a San Anselmo con Bosón, no estoy seguro de tener suficiente inteligencia y capacidad para desarrollarlo. Esta es mi modesta reflexión. En varios pasajes del Nuevo Testamento se nos presenta a Jesús como un ser humano igual a nosotros en todo menos en el pecado. Cito, sobre todo a Hebreos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Excepto en el pecado. Y sigue, Hebreos, puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar él mismo envuelto en flaquezas. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos y hermanas, para ser misericordioso y sumo sacerdote fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. Pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que son probados. Bien, esta es la frase que hace el problema teológico. Semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Es una excelente definición de la humanización de Dios, esta frase. Pero entonces, a muchos de nuestros contemporáneos y contemporáneas se les presenta inmediatamente la siguiente cuestión. ¿Cómo podemos decir que Dios asumió plenamente en Jesús la condición humana si no asumió el pecado? ¿Cómo podemos decir que Jesús fue plenamente humano si no pecó? ¿Se puede decir que en Jesús Dios asumió plenamente la condición humana si Jesús no experimentó el pecado? Les aseguro que estas preguntas me han llegado a lo largo de mis 30 y tantos años de enseñanza de la cristología, año tras año, estas preguntas. Y yo creo que tocan el fondo del misterio de la encarnación. Detrás de estas cuestiones quizá hay una falsa concepción de la condición humana y al mismo tiempo una falsa concepción del pecado. Acertadamente repite el lenguaje popular, de humanos es pecar. ¿Quién no ha dicho esta frase?
de los aquí presentes? De humanos es pecar. ¿Cuántas veces nos hemos justificado diciendo esto? Y esta frase es perfectamente cierta. El pecado no es un asunto de Dios, es un asunto de los seres humanos. La experiencia humana nos recuerda permanentemente que de humanos, de nosotros, de nosotras es pecar. La historia de la humanidad lo confirma. Pero de esta constatación tan obvia y tan elemental y tan certera, se suelen sacar conclusiones muy falsas, como la siguiente: como de humanos es pecar, el pecar es algo humano. Falso. Falso desde la cristología y falso desde la espiritualidad cristiana. E incluso se llega a afirmar lo siguiente: quien no ha pecado no es plenamente humano. Falso desde la espiritualidad cristiana. Estas conclusiones parten del falso supuesto que el pecado forma parte de nuestra condición humana. Pero aquí es necesario hacer una honda meditación, muy profunda, una seria reflexión para definir en qué consiste realmente la condición humana, qué es lo que pertenece a la humanidad y qué es la negación de la misma, qué forma parte de la condición humana y qué recorta o nos hace menos humanos. Esta es la gran pregunta, la gran meditación. En una palabra, es preciso preguntarse si el pecado forma parte de la condición humana o más bien es la negación de la misma. Si es el pecado, ¿nos humaniza o nos deshumaniza? Y es preciso afirmar rotundamente, desde la cristología, que el pecado es lo inhumano en nosotros. A pesar de ser cometido por seres humanos, el pecado es lo inhumano, la negación de la condición humana, lo contrario a la conducta humana. De hecho, el pecado nos deshumaniza, nos hace menos humanos. Por ejemplo, es inhumana la mentira y pone en peligro lo más propio de los seres humanos, que es la convivencia en la verdad. Es inhumana la mentira. Es inhumana la injusticia, pues es una agresión a la condición humana de las víctimas y desconoce su dignidad. Es inhumana la violencia, física y moral. No respeta la condición humana del otro o de la otra y lo trata inhumanamente. Es una pena que con frecuencia confundamos la humanidad con la prepotencia, el abuso del poder, la brutalidad. En este sentido podemos decir que el pecado es el fracaso de la condición humana, una traición a la vocación humana. En este sentido, el mayor insulto que se puede dirigir a una persona es llamarla inhumana, haber fracasado en su condición humana. En este sentido, decir que Jesús fue igual a nosotros en todo menos en el pecado no significa en absoluto negar su condición humana. Significa más bien afirmar que Él fue plenamente humano, que no hubo fallas ni huecos en su humanidad, que llevó a plenitud la vocación humana. En vez de afirmar que Jesús no fue plenamente humano porque no pecó, se debería afirmar más bien que Él fue plenamente humano precisamente por no pecar. Esto es exactamente lo que quiere decir todo el Nuevo Testamento. Y en el mismo sentido podemos afirmar que toda persona será plenamente humana cuando esté totalmente libre del pecado. Será plenamente humana cuando consiga eliminar de su vida la mentira, la injusticia, todo tipo de violencia. Solo el amor, la misericordia, la compasión y la solidaridad hacen a las personas plenamente humanas. La parábola evangélica del samaritano ofrece una excelente reflexión sobre quién de los tres viandantes
se humanizó de verdad. Los que dieron el rodeo o el que se acercó al herido. Solo aquel que se solidarizó con el herido fue verdaderamente humano. Quinto punto, Jesús, el hombre nuevo. Expresión de Pablo, Jesús, el hombre nuevo. Las reflexiones anteriores nos permiten comprender otro tema central de los escritos del Nuevo Testamento, especialmente en las cartas paulinas. Se trata del hombre nuevo que se ha revelado en Jesús de Nazaret, de la nueva humanidad, de la suprema estatura de humanidad que ha tenido lugar en su persona. Él es el nuevo Adán. Él es el prototipo del hombre nuevo. Dice en la carta a los Efesios, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud en Cristo. Es la medida de la humanidad perfecta, es el hombre nuevo Jesús. Efesios 4:13 es un texto digno de ser meditado todos los días. Al humanizarse Dios en la persona de Jesús de Nazaret, tenemos la seguridad que en la vida personal y en la historia de Jesús se ha revelado el verdadero rostro del ser humano, el hombre nuevo, la humanidad nueva. Estamos muy habituados a considerar que lo que se nos ha revelado en la persona y en la historia de Jesús es el rostro de Dios Padre. Esto es cierto. En Jesús se nos ha revelado el rostro genuino del Dios Padre. Y por eso nos resulta muy familiar hablar del Dios cristiano, del Dios de Jesús. Y estamos agradecidos, porque a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Estamos agradecidos. Al encarnarse Dios en la persona de Jesús, se nos ha comunicado, se nos ha revelado, se ha manifestado el auténtico rostro, la auténtica imagen de Dios. Pero no estamos tan habituados a considerar que en Jesús se nos ha revelado también el rostro del ser humano. Quizá porque el ser humano nos resulta tan cercano y tan familiar que nos parece conocerlo a la perfección. Y por consiguiente nos parece que no estamos necesitados de que nadie nos diga en qué consiste ser humano. Y sin embargo, no conocemos al ser humano tan bien como nosotros nos pensamos. El ser humano es una incógnita para sí mismo. Lo han constatado y afirmado importantes personajes a lo largo de la historia. Ya Diógenes de Sinope buscaba a un hombre en pleno día con su linterna encendida, porque reconocía que el ser humano es una incógnita, un desconocido. Pablo de Tarso no se comprende a sí mismo ni es capaz de entender su drama interior. ¿Qué le pasa? ¿Por qué queriendo e intentando hacer el bien le sale el mal? Este es el gran problema de Pablo. San Agustín reconoce en sus confesiones que se ha vuelto un enigma para sí mismo. Llega incluso a hablar del tumulto de mi alma, la confusión que hay en mi alma sobre quién soy yo. Alexis Carrel escribió un libro titulado La incógnita del hombre, etcétera, etcétera. Con respecto a la humanidad, nos sucede lo mismo que nos sucede con la felicidad. Creemos saber a ciencia cierta en qué consiste. Creemos estar muy seguros de conocerla. Sin embargo, nos equivocamos con mucha frecuencia en la teoría y sobre todo en la práctica, porque no sabemos exactamente en qué consiste la felicidad. Si lo supiéramos, no nos equivocaríamos tan frecuentemente y sobre todo no la buscaríamos donde no está. En este sentido, la teología cristiana considera a Jesús de Nazaret el hombre nuevo, la nueva humanidad, la plena realización del ser humano. Y se le llama también el nuevo Adán, en contraposición al Adán del pecado. No es un superhombre,
no es otro hombre distinto del ser humano creado por Dios. Es el mismo hombre, pero radicalmente nuevo, plenamente liberado del pecado, absolutamente humanizado. Si de veras creemos en el misterio de la encarnación, si asumimos con todas sus consecuencias la humanización de Dios en la persona y en la historia de Jesús, hemos de fijar los ojos en Jesús para saber en qué consiste la auténtica humanidad y el verdadero actuar humano. Hemos de preguntar a los evangelios en qué consiste nuestra verdadera vocación humana, cuál es el sentido y el propósito terminal de la vida humana, en qué consisten verdaderamente el éxito y el fracaso de la vida humana. ¿Sabemos de verdad en qué consisten el éxito y el fracaso de la vida humana? Pero es necesario acercarse a la historia de Jesús sin prejuicios o sin ideas preconcebidas sobre lo que pueda ser la humanidad. No se trata de aplicar a Jesús nuestras ideas preconcebidas sobre el ser humano. Se trata básicamente de preguntarle a Él en qué consiste la humanidad. La respuesta evangélica a esta pregunta no siempre respalda nuestras concepciones del ser humano, ni nuestras actitudes o comportamientos. Con frecuencia las cuestiona y las rectifica. Los evangelios están llenos de paradojas. Quienes quieran ser primeros, sean últimos. El que quiera ser más importante, que se ponga a servir. El que se humilla, será ensalzado. El que quiera ganar su vida, la perderá. Y sobre todo, las bienaventuranzas son pura paradoja. Esto quiere decir que la historia de Jesús, sus enseñanzas y su conducta nos obliga a cuestionar muchas de nuestras seguridades, muchas de nuestras convicciones sobre lo que significa el ser humano. El seguidor de Jesús está llamado también a ser un hombre nuevo o una mujer nueva. Para ello es necesaria una nueva vida en el Espíritu. Sexto y último punto. ¿Y cómo conjugar la humanidad y la divinidad de Jesús? Aquí me adentro en el misterio supremo de la fe y digo lo mismo que Anselmo a Bosón. No pretendan explicaciones satisfactorias, solo deshacer algunos malentendidos. Aceptar el misterio de la encarnación de Dios en la persona de Jesús implica afirmar de Jesús que es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero ¿cómo se puede combinar en la misma persona la humanidad y la divinidad? Mientras es niño, Jesús nos parece humano, profundamente humano. Los misterios de la Navidad nos acercan sobre todo a la dimensión humana de Jesús. Es la condición de un niño frágil y vulnerable lo que permite descubrir y afirmar sin problema su condición humana. Cuando se nos narran los milagros que realiza durante su ministerio público, Jesús nos parece muy divino, muy omnipotente. Cuando lo contemplamos crucificado, no sabemos qué pensar ni qué decir. ¿No parece humano? Pues como dice Isaías, no tenía aspecto humano, y tampoco parece divino porque no es imaginable un Dios crucificado. Estos son los muros de nuestra fe en la encarnación. ¿Cómo seguir confesando a un tiempo su humanidad y su divinidad? ¿Cómo combinar ambas condiciones en la persona de Jesús? Para confesarle a un tiempo Dios y hombre tendremos que revisar nuestra idea de Dios, nuestra idea del ser humano y nuestra interpretación de los milagros. Solo algunos principios de cristología que pueden ayudarnos levemente a aceptar y combinar la condición humana y la condición divina de Jesús. Los tomo casi literalmente de
del siempre recordado amigo Julio Lois, un íntimo amigo mío, Julio Lois, un gran teólogo. Es un gesto homenaje a quien fue gran persona, gran amigo, gran creyente y gran teólogo. Ahora, cuando ha pasado ya de la fe a la visión, estará mucho más claro en todos estos misterios que él intentó enseñar durante su vida. ¿Qué decía Julio Lois cuando intentaba explanar este misterio? Decía lo siguiente: primero, la encarnación o humanización de Dios no significa que Dios dejara de ser Dios para hacerse hombre. No significa que primero fuera Dios antes de la encarnación y que después fuera hombre después de la encarnación. Es una falsa interpretación de este misterio. Así quedaría negada la condición divina de Jesús. Dios se humaniza sin dejar de ser Dios. Segunda observación: la encarnación de Dios o su humanización en Jesucristo tampoco significa que Jesús sea mitad Dios y mitad hombre. Una tendencia muy natural en nosotros. No habría humanización de Dios. Dios seguiría siendo Dios y el hombre, Jesús, seguiría siendo hombre. Es difícil siquiera imaginar cómo podría tener lugar en una persona esta sumatoria de la divinidad y la humanidad. Este mitad-mitad, 50-50 que dicen los ingleses. Sería una falsa y pobre interpretación del misterio de la encarnación. Tercera observación: no. Lo que implica el misterio de la encarnación es una real humanización de Dios. Es decir, en la persona de Jesús de Nazaret, Dios asume la condición humana, sin abandonar su condición divina, pero es Dios en forma humana. Es un Dios humanado. Renuncia a su forma divina de ser, Dios, a su omnipotencia, y asume esta forma humana de ser Dios, por lo cual nos sentimos acompañados. Dios se ha aproximado y es capaz de comprendernos por estar Él mismo envuelto en flaqueza. Bien, estas son algunas afirmaciones teológicas a las que los teólogos llaman puras afirmaciones límite, pues son paradojas, son inasequibles a la razón humana. Ni la inteligencia humana ni el lenguaje humano son capaces de comprender y expresar adecuadamente este misterio. A estas afirmaciones solo se puede acceder desde la fe. Al final, la teología se queda atrás, se queda callada y es asunto secundario. Como San Anselmo le advertía a su contertulio Bosón, repito: lo que pretendes de mí es superior a mis fuerzas y por eso temo tratar temas tan elevados. No sea que alguien, al pensar o ver que mis razones no le satisfacen, crea no tanto que mi inteligencia es incapaz de comprender esta verdad, sino que yo no estoy persuadido de ella. Todo el acontecimiento de Jesús es pura invitación a la fe. Muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Felicísimo Martínez su presentación, que no quiero hacer ningún comentario que pueda escuchar, echar a perder lo escuchado y que está para orar. Muchas gracias por su presentación. Bueno, a continuación tenemos el panel. Las preguntas son al público levantando la mano y habrá ahí algunos hermanos que pasarán el micrófono. Les pedimos, por favor, que sus preguntas sean breves, concretas, no mini ponencias. Gracias. Eso es muy mexicano, Eso es muy mexicano, las mini ponencias que cuando en las preguntas, por eso mejor lo decimos.
Buenos días. Muchas gracias por la conferencia. Yo tengo una pregunta. Aludiéndome con el Concilio Vaticano II, en su documento Gaudium et Spes, en su número 22, dice: solo a la luz del Verbo encarnado se puede esclarecer el misterio del hombre. Y ciertamente afirmas esta fecunda relación entre cristología y antropología, pues Cristo es la medida de las posibilidades humanas, la medida del hombre en su plenitud. Por tanto, tengo una pregunta en 3 niveles que solo pueden hallar respuesta desde el misterio del Verbo encarnado del Hijo de Dios, que se hizo hombre para enseñar a los hombres el camino de la verdadera humanidad. Cierto pues, con el gran misterio de Dios humanado, que puede alcanzar el ser humano, hasta dónde puede llegar y qué es lo más grande que puede lograr. Gracias. Bien, muchas gracias por recordar ese excelente número de la Gaudium et Spes, que ha sido un número muchas veces citado, sobre todo por el Papa Benedicto XVI, y también por el Papa Francisco. Yo creo que es un número que resume perfectamente y, pues, todo lo que yo he intentado decir aquí y mucho mejor, ¿no? Yo solamente añadiría a lo que he reflexionado que esa estatura que pide el Concilio Vaticano II, ¿no?, tomando en cuenta el referente, el modelo, el arquetipo de Jesús, yo como creyente, como cristiano, considero que no es obra tampoco nuestra, de nuestros méritos o de nuestras conquistas, sino que aquí hay que introducir otro elemento importante, y es lo que Dios es capaz de hacer en nosotros. Y de alguna forma, la estatura del hombre perfecto, según la teología cristiana, es el resucitado. Y solo Dios es capaz de llevarnos hasta la plenitud. Dentro de la reflexión que se ha hecho de la humanización de Dios, la pregunta sería: ¿qué tanto la teología y la cristología han reflexionado sobre la afectividad y la sexualidad en relación a esto de la humanización de Jesús? Pues ha reflexionado poco, precisamente por no haber tomado muy en serio, ¿no? No haber tomado muy en serio el tema de la encarnación y la humanización de Dios, y sobre todo no haber tomado muy en serio las consecuencias prácticas del gran misterio de la encarnación. Con esto no cuestiono yo a la teología, ¿no? Sería tirar piedras a mi propio terreno, ¿no? Pero ciertamente la teología se ha mantenido con frecuencia en unos niveles especulativos muy altos, y la pregunta que usted acaba de hacer es de unos niveles especulativos muy bajos, ¿no? Son los referentes a la condición humana, a la afectividad, a la sexualidad, al cuerpo humano con el cual nos manejamos en la vida cotidiana. Pero últimamente sí que la teología ha comenzado a decir mucho, y la espiritualidad ha comenzado a decir mucho y muy apropiado, ¿no?, desde la persona de Jesús, desde la encarnación de Dios, la humanización de Dios, sobre la afectividad, la sexualidad. Y lo primero que ha empezado a decir es: ojalá nos liberemos de todo maniqueísmo que condenaba y denostaba la sexualidad masculina, femenina, la afectividad. Primer punto, que es muy importante. Segundo punto importante, asumir la condición humana por parte de Dios en Jesús de Nazaret significa asumir efectivamente, como decíamos antes, la materia es buena, el cuerpo humano es bueno. Si el cuerpo humano es bueno, la sexualidad también, la afectividad también, siempre que sea humana. Porque hay ejercicios de sexualidad inhumanos. Hay ejercicios de afectividad inhumanos.
Entonces, sería maravilloso, digamos, aplicar toda esta reflexión que acabamos de hacer al tema de la afectividad y la sexualidad, que tendría una repercusión enorme en nuestra vida cotidiana. Naturalmente, los dogmáticos de los siglos IV, V, VI y VII estaban mucho más elevados que mi reflexión. No hablaban de afectividad ni sexualidad, hablaban del homoiousios, de la consubstancialidad y cosas semejantes, ¿no? Pero interesante la pregunta, porque es una forma de abrir cauces para sacar las consecuencias prácticas de la humanización de Dios. Naturalmente, aquí siempre hay un problema que hoy día crea disagio, como dicen los italianos, ¿no? Y es, bueno, Dios se encarnó masculino, porque no podía encarnarse al mismo tiempo masculino y femenino. Sí, hay que decirlo abiertamente sin que nadie se sienta mal. Y de aquí habría que sacar pues, una consecuencia muy importante, es decir, yo creo que en él se ha manifestado en qué consiste la humanidad, y nosotros somos los encargados también de saber que hay dos versiones de la humanidad, la masculina y la femenina. Y sobre esto hay que seguir reflexionando y aprendiendo a convivir y aprendiendo a complementarnos y a entender que ni la mujer es menos cristiana porque Dios se haya humanizado en masculino, ni el hombre es más importante porque Dios se haya... Este es otro tema muy importante, muy importante. Ojalá no utilicemos este tema como arma arrojadiza. Sí, bueno, muchas gracias, doctor, por su exponencia. Mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros fortalecer nuestra fe ante las diversas ideas, conceptos o visualizaciones que tenemos de Jesús o ante Dios? ¿Cómo tener una fe auténtica ante las ideas que tenemos de Dios? Porque es un peligro. Si tenemos una idea de Dios, puede ser producto real de nuestra fe. En la medida que creo en Dios, así va a ser la medida de mi fe. Bien, yo creo que ayer salió un poco ya esta inquietud. Yo creo que lo que está en juego en todas estas reflexiones es un intento de ir rectificando nuestras falsas o deficientes imágenes de Dios. A mí me parece que este es el propósito fundamental de la reflexión teológica a todos los niveles, a nivel académico, a nivel, digamos, alto, a nivel pastoral, a nivel catequético, a nivel espiritual. Lo que está en juego casi siempre, en mi experiencia personal como presbítero, como dominico, como predicador, sacerdote, lo que está en juego la mayor parte de las veces son falsas imágenes de Dios que no nos permiten acercarnos a la historia de Jesús en sus términos más reales. Por ejemplo, bueno, pues hay muchas imágenes falsas de Dios. A mí la que más me duele de todas es aquella en la cual Dios aparece como un castigador, de tal forma que toda adversidad que tiene lugar en la vida de una persona se la atribuimos a Él como castigo por algún pecado que hemos cometido. A mí esto me duele tanto porque, claro, esta imagen falseada de Dios hace que se vaya cantidad de gente porque, claro, un Dios así es amenazante. Un Dios así es peligroso. Cuanto más lejos, mejor. Entonces, efectivamente, yo creo que el gran problema es cómo rehacer nuestras falsas o deficientes imágenes de Dios. Y aquí es donde hay que poner los ojos en Jesús, el que inicia y consuma nuestra fe. En vez de andar inventando nosotros nuestro Dios, pues ir directos al Dios de Jesús. Aquí tenemos a los hermanos del Verbo Divino. Hay que darle las gracias por su servicio enorme, ¿no?, a los estudios bíblicos, a la promoción de la Biblia, porque es que efectivamente ese es el camino. Palabra de Dios, no la mía, ¿no? Ese es el camino. Una pregunta más. En razón del tiempo tenemos
posibilidad de una pregunta más. Sí, doctor Felicísimo. ¿Cómo el proceso de humanización propuesto por el jesuita Teilhard de Chardin puede dinamizar una teología cristológica en favor de los marginados de la sociedad? Bien importante la pregunta, bien importante la pregunta. Yo vuelvo otra vez a abrir el ventanuco o la puertecita de la parábola del samaritano, que la cité ayer y la he vuelto a citar hoy. Precisamente ha habido una referencia muy rápida porque no había tiempo en la ponencia. Recuerda que en un momento dije, es una pena que con frecuencia confundamos la humanidad con la prepotencia, con la brutalidad, con el poder, ¿no? Porque resulta que en el Evangelio casi todas las paradojas apuntan en dirección contraria. Como dicen en Venezuela, contraflecha. No sé si lo dicen en México. Contraflecha es cuando vas en dirección contraria, ¿no? Todas las paradojas del Evangelio apuntan en dirección contraria. Apuntan a la humanidad precisamente en el sentido de aproximación a la víctima, al pobre, al descartado, palabra que utiliza mucho el Papa Francisco. Entonces, efectivamente, esta es la gran paradoja en la concepción de la humanidad que nos ofrece el Evangelio, que cuestiona fundamentalmente la concepción convencional que este mundo nuestro tiene sobre la humanidad. Por ejemplo, por eso yo insistía tanto en la gran pregunta, hay que preguntarle a los evangelios en qué consiste el éxito y el fracaso en la vida humana. Yo no puedo aquí menos de hacer referencia a una experiencia pastoral, para mí la más maravillosa de un sacerdote, por lo menos para mí, que es el acompañamiento a enfermos terminales. Acompañamiento a enfermos terminales significa ese momento en el cual tú estás junto a una persona que tiene delante la muerte y que por lo tanto ya no hay lugar para la mentira, el autoengaño, el teatro. La muerte pone las cosas en su sitio. A mí me ha llamado siempre mucho la atención la lucidez que muchas personas tienen en ese momento, cuando la muerte está delante. Y me ha impresionado pues, las confidencias, las confesiones que uno escucha. Y uno escucha unas evaluaciones sobre la vida, sobre el éxito y el fracaso en la vida, que a uno le hacen pensar. Personas anónimas, desconocidas, humildes, sencillas, decir, Padre, misión cumplida, cuando Dios quiera. Es decir, éxito en la vida. Y he escuchado también a personas, alguna muy significativa socialmente, económicamente, muy exitosa secularmente, decir, Padre, me he equivocado en la vida. Son palabras dichas en el momento de la verdad, que es cuando la muerte está delante. Por eso yo creo firmemente, aún desde el punto de vista humano, que el Evangelio está lleno de sabiduría. Pues muchas gracias. Un aplauso, uno más. ¿Es seguido? Decía un obispo en Venezuela, perdón, esto es una anécdota para terminar, decía un obispo en Venezuela, dice, los aplausos tienen que ser muy bien administrados, como el incienso. Dice, porque el incienso, si es poco, ambienta, aromatiza, da gusto. Pero si es mucho, tiene dos peligros. Que te puedes marear o que no lo permita ver al público. Se los ganó. Pues esperemos no marear con los agradecimientos y agradecemos a la doctora María Luisa Aspe y al doctor Felicísimo por este espacio de reflexión, por esta conferencia magistral. Invitamos a Fray Laudelino Cuetos, coordinador del Jubileo de la Orden de Predicadores de la Provincia de México, para entregar un reconocimiento a Felicísimo.
Antes de hacer la pausa, le recordamos de la exposición colectiva Predicarte, Presencia de los Dominicos y Arte Sacro y Contemporáneo, que se encuentra en el lobby de este centro. Y en el claustro fuera del auditorio se encuentra la librería Verbum, la cual ofrece a la venta un gran número de títulos del ámbito teológico y también algunos títulos del padre Felicísimo Martínez. Tanto en la página del IFTIM como la del Centro Cultural Universitario podrán encontrar el link para ver la retransmisión de este evento. Hacemos ahorita una breve pausa de 20 minutos, hay servicio de café afuera del auditorio y volvemos al auditorio en punto de las 11:30 para el panel La Esperanza Cristiana, qué, cómo y en dónde se vive. Muchas gracias.